Hoy quiero iniciar un nuevo ciclo, ¿ya? Como alguna vez hemos ido comentando, este método de la predicación o de la prédica expositiva es ideal. Es ideal porque permite a la propia palabra del Señor a que se interprete a sí misma. Y nosotros vamos aprendiendo versículo a versículo lo que Dios está revelando, lo que Dios nos ha revelado, lo que ya nos ha dicho en su palabra. Y en el Nuevo Testamento tenemos varias epístolas, se las conoce, ¿no? Pero para ser más sencillos, cartas. Hay varias cartas que van dirigidas, obviamente, a la iglesia. Estas son como una especie de manuales de conducta, son guías, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿no? Solemos preguntarnos, ¿qué hago en esta situación? ¿Cómo hago en esta otra situación? Y ahí están estas cartas que son recomendaciones que nos da el Señor a través de los autores que han escrito cada una de estas. Y son recomendaciones que nos dicen cómo deberíamos vivir como cristianos, como familia en Cristo, como su iglesia. Y es más, de hecho, en muchas de esas se plantean situaciones muy cotidianas. Y obviamente los autores, con la inspiración del Espíritu Santo, nos quieren mostrar y nos recalcan y nos muestran que el Evangelio es el regalo más preciado que nos ha dado nuestro Señor. Con un propósito, que no solamente es conocer a Jesús, es fantástico eso, sino también llevar este Evangelio, esta buena noticia, a todas las personas. Y de esta forma, atraerlos a los pies de Cristo, ¿no? Entonces, es impresionante cómo la palabra nos da este manual de vida, ¿no? Es impresionante y al mismo tiempo una maravilla, es maravilloso. Y uno de estos autores, que lo conoce muy bien, fue Pablo, ¿ya? Es uno de los principales autores de las cartas, ¿no? Cartas a las iglesias, ¿no? Cartas a sus discípulos, a personas que los seguían, a sus aprendices también, porque les enseñaba, o no sé, o en términos más de Star Wars, a sus jóvenes padawans, ¿no? A sus muchachos, ¿no? Y realmente Pablo era una persona que amaba mucho al joven, ¿no? Ahí está Timoteo, por ejemplo. Realmente los tenía en mucha estima, ¿no? Porque sabía que eran personas no solamente elegidas por Cristo, elegidas por el Señor para hacer su obra, sino que eran personas llenas del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si bien estas cartas o estas instrucciones se las entrega a estas personas, es también para nosotros, ¿no? También es un manual para nosotros, una guía para nosotros. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida, por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, lo hemos conocido. Hemos ido a sus pies, lo hemos reconocido como nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces también es para nosotros. Y por eso hoy quiero empezar esta serie, la carta de Tito, ¿ya? Entonces es una carta bonita, es corta, ¿ya? Y lo que hoy día vamos a ver es básicamente la introducción, 4 versículos. Y se van a dar cuenta, hermanos, hermanas, cuán profunda es solamente la introducción. Es impresionante. Entonces oremos. Oremos. Señor amado, te damos gracias. Gracias por este nuevo día, papá bendito. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias por permitirnos, Señor, abrir los ojos esta mañana. Señor amado, ayúdanos, permítenos, Señor, seguir aprendiendo tu palabra, Señor. Gracias por darnos la guía para poder ir caminando juntos, Señor, como iglesia, como familia, como hermanas, hermanos, Señor. Gracias por esta casa. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor mío, a que podamos discernir, a que podamos comprender tu revelación. Señor, ayúdanos a estar atentos y al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a hacer la práctica, a aplicarle en nuestras vidas, Señor, todo lo que nos quieras enseñar. Esto te lo pedimos en el glorioso y hermoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahí está el verso, todavía no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque quiero comentarles un poco el contexto. Es bueno, considero que es muy bueno antes de entrar
al verso como tal, saber de dónde viene, cómo, quién, de dónde, ¿no es cierto? Porque solamente a veces conociendo eso podemos entender o podemos conocer no solamente a la persona, sino también identificarnos con él. En este caso, con nuestro buen amigo Tito, a quien está dirigido, ¿no? El autor, Pablo, ¿no? Sabemos que Pablo era judío, al mismo tiempo tenía una nacionalidad romana, en algún momento dice, soy ciudadano romano, también. Era muy preparado, ciertamente era una persona muy, muy culta, llamémoslo así, fariseo, y no cualquier fariseo, era fariseo de los duros, ¿no? O de los zudos, esos fariseos, ¿no? Y que en algún momento de su vida fue tocado por Jesús, así literal, ¿no? Cuando iba a Damasco, ¿a qué? A matar a cristianos, ¿no? Y fue tocado por Jesucristo de una forma tan impresionante, ¿no? Y al final, Pablo termina siendo un maravilloso instrumento del Señor para llevar el evangelio a lugares que tal vez nadie pensaba que podía llegar esa palabra. Los eruditos más o menos describen que esta carta Pablo la elabora en su cuarto viaje misionero, alrededor del 62, 64 después de Cristo. O sea, era tiempo Nobel, llamémoslo así, ¿no? Después de la resurrección. Y lo interesante es que aunque haya estado preso, porque no estaba libre, no estaba libre, estaba todavía preso, eso no le impidió, ¿no? Seguir haciendo sus misiones mientras iba a Roma, ¿no? Para su juicio, ¿no? Él sabía que iba a morir. De hecho, se dice que esta carta fue la penúltima carta que escribe antes de su muerte. ¿Ya? Está Tito. Se dice que fue la penúltima carta que le escribe antes de su muerte. Si queremos saber, la última carta antes de su muerte fue 2 Timoteo, por si acaso. ¿Ya? Y entiendo, ¿no? Posiblemente, y pongámonos a pensar también en esto, posiblemente por eso en esta carta Pablo demuestra su preocupación. Está como que preocupado, un poco ansioso, ¿no? Consternado por cómo está funcionando o cómo estaba funcionando la iglesia, ¿no? Y lo malo es que estaba dejando la influencia del evangelio para ser influenciada por tradiciones y costumbres religiosas de otros lugares, ¿no? Por tanto, si le suena familiar esto, nadie puede decir que este libro o esta carta es solamente una carta histórica que no se aplica a nuestros tiempos. No, se aplica. Si no, recordemos lo que pasó el viernes. Okay. Pero personalmente me ha rayado mucho. Desde el viernes, sobre todo aquí en La Paz, estamos con una tradición, ¿no? Una fiesta tradicional, ¿no? Que es pagana, ciertamente. Pero lo que me ha parecido bien raro es el sincretismo que hubo esta vez, ¿no? No sé si se han visto, se han leído, pero el jueves, si no estoy mal, un día antes del inicio, el jueves hubo una peregrinación con la Virgen María hacia el lugar donde se está llevando a cabo las alacitas, ¿no? Y con un propósito, ¿no? Bendecir esa tradición. Entonces se dan cuenta del sincretismo, es súper raro. La verdad, nunca lo había visto. Es la primera vez que veo esta combinación, ¿no? media rara, con procesión incluida, ¿no? Entonces, es bien raro entender que de paso se entrega una procesión a un ídolo, ¿no es cierto? El famoso Queco. Entonces, es bien raro, ¿no? Y la verdad me ha parecido un poco chocante, ¿no? Esa combinación cristiano-católica por un lado y el paganismo indígena por otro, ¿no? Y eso me ha puesto a pensar que tal vez por eso las personas andan tan confundidas, ¿no? Y no solo confundidas en lo que somos como identidad, sino en nuestra fe, ¿no? ¿De quién venimos? ¿No? Entonces, realmente yo creo que el mundo y el enemigo
no sé, busca realmente confundirnos y está así en la palabra, ¿no? Por eso dice que viene a robar, hurtar. Y eso también es con nuestra mente, con nuestra alma y nuestro corazón. Nos confunde, ¿no? Y confunde nuestra fe. Por lo tanto, si se dan cuenta, lo que podría haber estado pasando en el contexto histórico, que en el día o en el momento en que se ha escrito Tito, no está tan alejada de la realidad en lo nuestro, ¿no? ¿No? Es algo que está pasando, sobre todo en un país como el nuestro, muy, muy tradicionalista, y que estaba pasando también con Tito. Ahora, Tito, interesante nombre. No voy a decir lo que se ha dicho que iba a decir. Por acaso. Gentil, ¿no? Gentil. Y no de buena gente, sino gentil porque no era judío. ¿Ya? Era griego. Tito era griego. Convertido, sí, al cristianismo. Entonces asumimos que se convierte al cristianismo gracias al ministerio de Pablo. Por eso era un gran seguidor de él, ¿no? De hecho, en sus primeros trabajos misioneros de Pablo, se lo lleva a Jerusalén, ¿no? Se lo lleva a Tito a Jerusalén. Y, por ejemplo, en la epístola a los Gálatas, Pablo mismo nos cuenta, ¿no? Que, de hecho, llega Tito y no se lo obliga, por ejemplo, a circuncidarse siendo gentil. De hecho, no sé si se acuerdan que hubo un tiempo que había una discusión fuerte entre los judíos convertidos, ¿no? Con los gentiles convertidos también. Y es más, ¿no? Pedro y Pablo tienen una discusión fuerte sobre eso. Pablo lo zarandea y lo riñe a Pedro por estas circunstancias, ¿no? Entonces, por temas de tradición, ¿no? Y es como que, no sé, en algún momento se decía, sí, lo reconozco a Jesús, mi Salvador, súper, pero habría que hacer estito más, ¿no? O habría que hacer estito otro. Entonces, no se enfocaba, ¿no? Y se echaba un poco a perder el verdadero significado del sacrificio, ¿no? Es más, es que realmente yo estaba bien rayado el viernes. Llega alguien a la oficina y llega con un elefante blanco así, una silla grande, ¿no? Me compré un elefante blanco. Qué bien, le dice otra. Qué genial, eso es suerte, le dice, pero tiene que ponerlo de espaldas. Ok, ¿no? Seguir escribiendo. Entonces, si se dan cuenta, son cosas que pasan en nuestro cotidiano vivir. Y asumo que eso le preocupaba a Pablo. Y de hecho al Señor, ¿no? Y por eso utiliza al apóstol, ¿no? Y obviamente a todos los demás apóstoles y a las personas enviadas de la iglesia, ¿no? Porque había una preocupación. Algo está pasando con la iglesia. Y Tito no era solamente un seguidor o un amigo o un compañero para Pablo. La palabra nos muestra que era una persona entrañablemente de confianza, ¿no? Con mucha confianza. En 2 Corintios, por ejemplo, en el capítulo 2, de los versos 12-13, nos cuenta algo bien bonito. Dice, Pablo, describiendo, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, dice Pablo. Se demuestra que estaba preocupado, algo lo angustiaba. Dice, por no haber hallado, dice, a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Wow, entonces como que algo no lo había visto a Tito, ¿no? Y ojo, él dice, gracias al Señor pude entrar, pude llegar, pude dar mi palabra, pude dar el evangelio en este lugar, Troas. Pero incluso con eso estaba angustiado, ¿no? Porque no vi a mi hermano Tito. Más adelante en el capítulo 7, ¿no? Verso 6 igual dice en la misma carta, cuando vinimos a Macedonia, ya había llegado, ¿no?, a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Más bien, en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación que él recibió en cuanto a ustedes, haciéndonos saber el anhelo de ustedes, sus lágrimas, su celo por mí, para que así me gozara más. ¿Se dan cuenta lo entrañable y no sé cómo decirlo, el cariño, el amor que tenía Pablo hacia Tito? Y al mismo tiempo, familia, queridos hermanos y hermanas, se dan cuenta que con este pequeño fragmento de la palabra, cuán importante
es ser una comunidad en Cristo Jesús. Cuán importante es esto, ¿no? Que tengo el privilegio de ver desde aquí. Qué importante, qué maravilloso es ver a esta comunidad. ¿Por qué? Porque entre nosotros nos consolamos, nos podemos consolar, entre nosotros nos animamos, también nos exhortamos. Es parte de, es más, de ser necesario, nos corregimos. Y aunque parezca paradójico, eso nos trae paz. Cuando nos corrigen, cuando nos exhortan. Tal vez la primera reacción es, ¿no? No, ¿por qué? Como humanos. Pero al mismo tiempo nos trae paz. Y cuando tenemos conflictos, problemas, ahí está la comunidad, ahí está ese cuerpo de Cristo para abrazar y consolarnos. ¡Wow! Cómo Tito acá, o cómo Pablo nos quiere mostrar o nos muestra ese carácter, esa actitud de este hermano, de que estaban tan destruidos, no solamente en el cuerpo físicamente, sino en el espíritu y en el alma. Y dice, hemos recibido consuelo con su llegada. Y no solamente consuelo con su llegada, sino porque él al mismo tiempo traía el consuelo de los otros hermanos. Una hermosa cadena, ¿no? Hermosa cadena. Entonces, para eso estamos. La vida de Tito es el ejemplo, o un ejemplo que Pablo nos quiere mostrar o nos muestra de él, y tiene que ver mucho con la actitud que nosotros como hermanos, como cristianos, debemos tener hacia nuestro prójimo también, ¿no? Definitivamente esta parte nos hace recuerdo de algo importante. ¡Hey! Tenemos al Espíritu Santo, ¿no? ¡Hey! Vive aquí en nosotros, guiando nuestras vidas. Y tenemos a Jesús como un ejemplo perfecto para actuar con nuestro prójimo, ¿no? Entonces, impresionante. En él solamente estamos viendo el contexto de quién era, quién había escrito y a quién estaba dirigido. Ya nos estamos dando cuenta el mensaje fabuloso que tiene el Señor para con su iglesia, para con nosotros. Familia, y repito mucho este término porque me encanta, me gusta mucho, porque así lo somos familia. Todos y cada uno de ustedes somos parte de este cuerpo, somos hermanos, por eso nos llamamos hermanos, ¿no es cierto? No tengamos temor, no tengamos vergüenza, no tengamos, no nos pongamos impedimentos nosotros mismos para acudir a los hermanos, a las hermanas. Posiblemente no podamos hacer mucho, no podamos hacer demasiado, o tal vez sí, ¿no es cierto? Pero lo claro y lo seguro es como dice Santiago y nos está compartiendo también nuestro pastor estas porciones de la palabra. Seamos prontos para oír. Entonces, ahí está otro de los manuales, otras de las guías. Y al parecer, Tito tenía esta actitud, no tenía una actitud de ese estilo, ¿no? Por eso Pablo sentía su ausencia. Y por eso lo llama y lo manda y lo encomienda, ¿no? Que dirija a la iglesia que había sido creada en esta localidad griega de Creta, ¿no? De hecho, había varias iglesias, ¿no? Creta es una isla grande. Es más, es la más grande de Grecia ahorita, ¿ya? Entonces, es grande. Y había varias iglesias, ¿no? Y se dice que en este lugar, interesantemente, había mucho judío también, ¿no? Por eso, si se acuerdan en el libro de Hechos, cuando ocurre lo del Pentecostés, ¿no? Se habla de que había gente de Creta. Dice, ahí había, y escuchaban hablar su idioma. Entonces, al parecer había judíos que iban a Jerusalén a las fiestas, ¿no? Y posiblemente muchos años antes de que haya sido escrita esta carta, ellos se habían convertido al cristianismo, producto de ese evento maravilloso, ¿no? En Pentecostés. Pero como no tenían una guía, no había una presencia apostólica en ese lugar, volvieron y ahí se fue diluyendo un poco esa su fe, ¿no? Ese evangelio. Y otra vez volvieron a tomar o retomar las costumbres o tradiciones del lugar. Y por eso Pablo decide ir allá y también deja a alguien, este misionero. Ahora también nos cuenta un poco la historia de que Creta era un lugar muy complejo, ¿no? Con una reputación un poco, no sé cómo decirlo, venida abajo, más rara.
De hecho, habían, dice, soldados mercenarios. Ya, no solo soldados, ya, soldados mercenarios. O sea, esos que les pagabas para ir a aniquilar a la gente. Y es más, dice que eran los más cotizados por los romanos. Esos bandidos no querían ensuciarse las manos y, bueno, no tenían teléfono, nada, pero se comunicaban con los de Creta, los soldados mercenarios, los contrataban estos y ellos se encargaban de hacer el trabajo sucio, ¿no? Eran muy idólatras, eran paganos. Y se los conocía, por ejemplo, en el mundo antiguo se utilizaba la palabra cretizo, ¿no?, para decir mentiroso, por si acaso. Entonces, ya cuando si alguien se dan cuenta que le están mintiendo, ya le pueden decir, ay, no seas cretizo, ¿no? Se va a rayar. Entonces ya se imaginarán cómo era, ¿no?, este lugar, una localidad compleja, rara, donde la iglesia, algunas iglesias se habían formado y estaban cayendo en esa influencia. La carta es muy interesante en su estructura, porque tiene una introducción bien profunda, después viene con el desarrollo del cuerpo y concluye con algo. Y por eso también se la conoce como una carta pastoral, ¿no?, porque da instrucciones, ¿no?, da instrucciones precisas, y no solo para el liderazgo, ¿no?, para los miembros de la iglesia. Como les decía, si bien está dirigida a alguien en concreto, cuando lleguemos al final del capítulo 3 y del último verso, menciona la palabra ustedes, o en otras versiones vosotros. O sea que la intención de Pablo también al escribir esta carta era que sea pública. No, porque podría decir para ti, ¿no?, mucho cariño para ti. No, dice a ustedes, vosotros. Entonces, si algunos piensan como que en algún momento se escuchó decir que, no, esta carta como es el orden pastoral solamente para pastores. No, eso es falso, eso hay que quitar de nuestra mente. Porque este es un manual, ¿no?, un manual para todo cristiano. Y la verdad solo basta ver, ¿no?, lo que hemos estado viendo de la personalidad de Tito, ¿no? Súper, ¿no? Entonces, Tito, alguien que había comprendido muy bien el Evangelio, ¿no?, y tenía la certeza de tomar a Jesús como su modelo. Ahora, también en la estructura Pablo con esta carta nos quiere mostrar otra de sus preocupaciones. ¿Por qué les comento esto, no? Para tener una idea clara de todo lo que vamos a ir viendo en este ciclo. Y a Pablo le preocupaba mucho que se predique una sana doctrina. Y eso le equilibra, ¿no? Y le equilibra y hace énfasis, ¿no?, en la conducta cristiana, ¿no?, en la conducta de nosotros como cristianos. Porque para Pablo estas cosas van de la mano. Él dice, ¿no?, que la demostración de la gracia de Dios en la obra salvadora de Jesucristo está diseñada para producir creyentes agradecidos. Yo no sirve, ¿no? ¿Para qué me he convertido? Por gracia. Entonces, esto está diseñado para producir creyentes agradecidos. Y por tanto, procura este creyente ocuparse en buenas obras. Ojo, no para salvación. Al reconocerlo, ya somos salvos. Pero es una lógica directa, ¿no es cierto? Es una lógica directa. Esta salvación produce creyentes agradecidos que al mismo tiempo van a aplicarla con los demás, como una forma de relacionamiento entre nosotros como hermanos, que conocemos gracias a Él, a Jesús, pero también con el mundo, a quien no lo conoce. Nuevamente, ¿para qué? Para llevarlos a los pies de Cristo. Entonces, yo pensaba y le decía, bueno, esto le vamos a denominar el efecto Tito. Entonces, pensemos en el efecto Tito. Somos salvos y eso apliquémoslo, ¿no? Gracias al Señor. Ok, entonces ese es un pantallazo, ¿no? Ahora sí, vayamos a la palabra. Vayamos directamente a la palabra. Los invito, por favor, como decía mi hermano Ronald, a sus celubiblias o sus Biblias físicas, ir a la carta de Tito, capítulo 1, versos 1 al 4. ¿Ok? El capítulo 1, versos 1 al 4. La tecnología, me encanta. Me encanta. Ok, dice la palabra del Señor. Y escuchen con atención. Pablo, siervo de Dios
y apóstol de Jesucristo según la fe de los elegidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad, basada en la esperanza de la vida eterna, que el Dios que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo. Y a su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que se me ha confiado por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo según la fe que nos es común. Gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¡Wow, familia! Es solo la introducción. Podía decir, ¿no? Pablo a Tito, ¿no? De hecho, esto podía iniciar solamente con el verso 4, si se dan cuenta. A Tito, verdadero hijo, bla, bla. Pero del 1 al 3, incluso el 4, es poderoso. Solamente la introducción. Primero, al decir siervo de Dios, está diciendo, soy esclavo. El original siervo, ¿no? El griego significa esto, soy esclavo. No dice, soy esclavo del Señor. Eso quiere decir, vivo para obedecerlo. La gente lo entendía. La gente lo entendía cuando decía, soy esclavo, ¿no? Soy siervo. Lo entendía porque es vivo para obedecerlo. Estoy rendido a Él. Pablo está mostrando esa su humildad ante Dios. Pero al mismo tiempo, lo interesante es que también está mostrando una autoridad que le había delegado el Padre. En pocas nos está diciendo, ok, soy un siervo de Dios, pero que no hago lo que quiero o que no hace lo que parece, sino que tiene la autoridad delegada por el Señor para obedecer sus mandatos y hacer su voluntad, la de Dios. Es como un servicio, no sé, especial, ¿no es cierto? Porque soy siervo, hago tu voluntad. Y esa tu voluntad, gracias por delegarme y con autoridad puedo ir hacia el mundo. Y al mismo tiempo, y adicionalmente esto te dice apóstol de Jesucristo. O sea, un enviado de Jesucristo. Y por tanto, con también la autoridad delegada para cumplir una misión. Acá Pablo nos está diciendo, soy siervo del Padre, enviado por Jesucristo. Y esto es literal. Por eso en este tiempo, ya no hay apóstoles. Pues los apóstoles han sido enviados directamente por Jesús. Por eso decimos, son los 12 más Pablo. Por lo tanto, si conocen o escuchan de alguien que pueda decirles, soy el apóstol X y Z, ya nomás díganle. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, en estas primeras líneas ya tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro y una guía para caminar. ¿Cuál es el primero? Ser siervo, sentirse siervo, sentirse esclavo del Señor en el buen sentido, obedecer su palabra, personas que hagan su voluntad. Ahora yo sé, familia, de verdad, sé que es difícil a veces no apartarse, ¿no? De pensamientos pecaminosos o incluso acciones, ¿no? Del mundo. Pero no somos perfectos. No somos perfectos. Y por ello es que debemos recordar y vivir las Escrituras. Por ello estas cartas nos dicen, hola, soy siervo. ¿Y tú? Yo estoy seguro que todos queremos declararnos cuando nos digan, no sé, en una presentación, hola, preséntate. Hola, mi nombre es Javier, soy siervo de Dios. Wow. Entonces, y para eso necesitamos estar muy vinculados con la palabra, vivir la palabra, ¿no? Porque a quien estamos mostrando es aquel que ha dado su vida por nosotros, ¿no? Entonces, vivamos las Escrituras, recordemos a quién servimos. ¿A quién servimos? Hay una escena, perdón, siempre me rayo con los Avengers, me gusta mucho, pero hay una escena, ¿no? donde le dicen, ¿tú a qué amo sirves? Y el Peter, Star-Lord, le dice que se supone que tengo que decir a Dios. Nosotros servimos a Dios, ¿no? Servimos a Él.
Entonces, servimos para Él. Y no solamente para llenarnos nosotros, sino para ir al mundo. Para ir al mundo y mostrar. Por eso es servidor. Por eso es servicio. Porque es un beneficio para su iglesia, para el otro. Por eso a Tito lo manda a un lugar complejo, raro, difícil y hasta peligroso, con el servicio de poder llevar su palabra, el evangelio, y hacer que muchas personas que estaban ahí tal vez confundidas, digan, ya la tengo clara, ha sido revelado. Su palabra ha sido revelada, tengo luz. Juan lo dice así. ¿Quién es luz? Jesucristo. Y nos dice, según la fe de los elegidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad. Quiero que lo voy a repetir porque esta parte es bien interesante. Según la fe de los elegidos de Dios y pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad. En una traducción más literal, esta palabra según, o en otras versiones dice, no me acuerdo, pero dice, esta parte del según se lo utiliza literalmente como para. O sea, la traducción literal es para. Entonces, si leemos, es para la fe de los elegidos. Es decir, que este ministerio, el ministerio de Pablo y todo lo que hizo como siervo de Dios y enviado de Cristo, es para que los demás tengan fe en Dios. ¿Se dan cuenta? Para que los demás tengan fe en Dios y para que puedan vivir de una manera piadosa. Por eso dice, la cual es según la piedad. ¿Y qué significa esto? Vivir de una manera piadosa, movidos a misericordia. Eso significa ser movidos a misericordia, ser movidos a compasión. Y se lo puede entender mejor en 2 Timoteo 2:10. 2 Timoteo 2:10. También Pablo habla de su ministerio. 2 Timoteo 2:10. Y cuando Pablo habla de su ministerio, dice, por tanto, dice, todo, escuchen bien, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Se dan cuenta que es tan importante no quedarnos encerrados en un lugar con nosotros nomás y salir y decir esto? Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos, con un propósito, que ellos obtengan la salvación. ¡Wow! Es impresionante. Nosotros, familia, hermanos, no sabemos quiénes son los escogidos, quiénes Dios eligió o no. Y cabalmente por eso nuestra misión es predicar el evangelio a todos, porque Cristo murió por todos. Por lo tanto, todos tienen el derecho de escuchar el evangelio. Todos tienen el derecho de escuchar las buenas noticias. Y Él, el Señor, en su soberana voluntad, va a completar la obra. En Juan, en el capítulo 15, los versos 16, 17, Jesús nos enseña el ministerio que debemos cumplir. Y Pablo lo ha estado haciendo, Pablo lo ha obedecido y de hecho lo ha hecho. Juan 15, versos 16, 17 dice, ustedes no me eligieron a mí, dice Jesús, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, para que vayan y lleven fruto. Yo le creo, familia, le creo a esto. Y abro mi corazón un poco. Oro y la verdad con mi casa, mi esposa, mis hijos, anhelamos, por ejemplo, que mi familia pueda conocer a Jesús. Mis papás, mi hermana. Espero de verdad en el Señor que sean elegidos. Pero Él va a hacer la obra. A mí me toca ir y predicarles el evangelio. Y confiar en Él. Porque dice, para que su fruto permanezca. A fin de que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Yo espero con ansias ese día. Y se lo dejo a Él. Pero no vale quedarse callado, ¿no? No vale quedarse callado y no solo mostrar un testimonio, porque la palabra está aquí. Hay que mostrar la palabra y mostrar a Cristo.
Y, y al final el verso 17 dice, esto les mando, que se amen unos a otros. No solamente dice que se amen unos a otros solamente cristianos. No, que se amen unos a otros. Obviamente al pueblo, obviamente a los hermanos, pero también a los que no conocen, ¿no? Para traerlos a los pies de Cristo. ¿Cómo demostramos ese amor? Pues dando a conocer, y dice acá, la verdad. Pleno conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad, familia? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. En Juan 18, el verso 37, ya en las últimas horas de Jesús, cuando está con Pilatos, y le pregunta, ¿no? Y le dice, ¿tú eres el rey? ¿Tú eres el rey? Y Jesús le responde y le dice, tú dices que soy rey. Y nos dice, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, dice Jesús, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Les pregunto, familia, ¿somos de la verdad? Somos de la verdad. Somos de la verdad. Oímos su voz, escuchamos su voz, porque Jesús es la verdad. Y capítulos poco antes, Jesús está con los discípulos y le responde a Tomás y le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, familia, la misión que nos está mostrando en esta carta es que vayamos a dar testimonio de la verdad, que es Jesucristo. Y nos dice, en esta introducción, ¿se dan cuenta? ¿No? La introducción tan profunda. ¿Cuál es esta verdad? Dice. Y dice, está basada en la esperanza de la vida eterna. Dice, que el Dios que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo. Dice el final del verso 2. Y continúa en el verso 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que se me ha encomendado por mandato de Dios, nuestro Salvador. Esta verdad, Jesucristo, es la única esperanza, familia, de la vida eterna. No hay más. Ya, no hay atajos. Y por eso aquí Pablo está utilizando una palabra que me llama mucho la atención, porque dice, el Dios que no miente. Así lo dice, el Dios que no miente, prometió desde antes del comienzo del tiempo. ¿Por qué creen? Porque creen que recalca esto Pablo y nos dice, el Dios que no miente. No, recordemos el contexto. Estamos en Creta, un lugar raro, un lugar pagano. Aquí Pablo está afirmando que esa esperanza, que al mismo tiempo es certeza, por si acaso. La esperanza es certeza, ¿no? De vida eterna, está garantizada porque el Dios que la ha prometido es la verdad. ¿No? Por tanto, ese Dios, a diferencia de otros ídolos, ¿no? Que podían estar ahí tal vez en Creta, o ahorita por la Saavedra, Camacho. Jesús, no, pues, ¿no? El Dios, este Dios, no miente. Y lo ha dicho desde el principio del mundo. Jesucristo, la verdad, ¿no es cierto?, estaba ahí antes de la fundación del mundo. Lo dice Juan también. Jesucristo es el camino para la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad, la vida. El camino para la vida eterna. Y dice que se ha revelado a su debido tiempo, ¿no? Y esa promesa se la ha hecho a nosotros. Les cuento que esa promesa Dios Padre le hace a su Hijo, ¿no? Y le dice, es como si le estuviera diciendo, tú serás la llave, Jesús. Tú serás la llave para la vida eterna. A ti te daré una esposa. ¡Qué bonito! Somos la esposa. ¿Y a través de qué? Pablo dice, a través de la predicación de la palabra que Dios Padre me ha encomendado. Y esa palabra también, ¿quién es? Jesucristo. Palabra encarnada. Juan 1, verso 14. Juan 1, verso 14. Dice, el verbo, en otras versiones dice textual, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. ¿Se dan cuenta esta relación?
maravillosa, ¿no?, entre Jesús y la verdad, la palabra. Verdad, Jesús. Y ese enlace. Si alguien nos preguntara y nos dice, o sea, ¿cómo sabes o qué te hace pensar que esa tu religión es la verdadera? Pues la respuesta es por fe y porque la Escritura así lo dice. Familia, que yo sepa, no hay otro texto de cualquier otro de los credos religiosos que andan por ahí que digan, ¿no?, que esa es la verdadera. Tal vez porque seguían con dudas. En cambio, Señor, no. La palabra de Dios no tiene duda y nos afirma qué es y quién es la verdad. Entonces, como hemos podido ver, Pablo termina esta introducción que tiene realmente, carne. Es hermosa, profunda, mucho significado. Recién identifica a ese ejemplo de creyente. Por eso dice, a Tito, después de toda esta profundidad, de toda esta maravillosa guía de cómo debemos ser como hermanos, como cristianos, con qué actitud debemos adoptar, ¿cierto?, la vida en Cristo. Por eso le dice, a Tito, verdadero hijo según la fe que nos es común. Imagínense, Tito, ¿no?, un gentil griego incircunciso. A ese le dice verdadero hijo, según la fe que nos es común. ¿Por qué? Porque creen. Familia, seguramente era evidente para Pablo y era evidente también para los demás judíos, gentiles convertidos, que Tito tenía una fe en Jesucristo genuina, una fe genuina. Por eso dice común a la de Pablo. Y concluye con un deseo hermoso, un deseo bien bonito. Le dice, gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Versos antes habla de Dios, nuestro Salvador. Y aquí habla de Jesús, nuestro Salvador. ¿Y eso es por qué? Porque Jesús es Dios. Por lo tanto, Dios, nuestro Salvador, Jesús, nuestro Salvador, es el mismo. Quiere decir que su deseo es que Tito manifieste y aplique lo que Dios nos regaló por esa gracia, esa salvación por gracia, no por obras nuevamente. Y una paz que esta salvación nos da una paz que es la consecuencia de esa salvación, de ese sacrificio. Y mi deseo esta mañana, familia, para todos nosotros de verdad es que también tengamos esa gracia y esa paz de nuestro Señor y que la podamos aplicar con todos los que nos rodean. Y si queremos hacer un resumen de esta parte introductoria, de estos 4 versitos tan profundos, podemos decir, somos siervos de Dios con una misión de dar a conocer la verdad que es Jesucristo. Y que al conocer la verdad que es Jesucristo, nos permita actuar piadosamente con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque ello nos da esperanza de una vida eterna, manifestada a través de ¿qué? De la predicación de la palabra, como un mandato de Dios hacia nosotros. Amén. Pongámonos de pie, lloremos. Y en ese mismo sentir, familia, preparémonos también para compartir la Santa Cena. Así en hermandad, en gozo. Y digámosle, Señor amado, gracias. Señor, gracias por darnos tu guía, papá. Gracias, Señor, por revelarnos la verdad. Ayúdanos a caminar, bendito Padre, por este mundo, proclamando el Evangelio. Espíritu Santo, ayúdanos, haznos entender el regalo de la vida eterna.
Amado Padre, te doy gracias por cada uno de tus hijos, cada una de tus hijas, hoy aquí presentes y sus familias. Te pedimos, Señor bendito, gracia y paz para esta familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.